Yaruma Kipana, Koliakitanaka, Gilakitanaka. Hola a todos, hola mamá, bienvenidos a Aprendiendo con Adriana. El día de hoy, 24 de octubre, se conmemora el Día Mundial contra el Cambio Climático. ¿Tú viste las noticias sobre los incendios forestales que están afectando el norte de La Paz? Noticias sobre sequías extremas, entre otros desastres naturales. Pues amigos, esos son efectos del cambio climático. ¿Y sabías que para el año 2050 se estima que los incendios forestales aumenten en un 30% y para finales de siglo aumenten un 50%, que incluso se susciten en lugares nunca antes afectados? Pues amigos, estamos viviendo una crisis climática. ¿A ti te interesa aprender más sobre el cambio climático? Pues empecemos. ¿Qué es la crisis climática? Es el cambio a largo plazo de la temperatura y de los patrones climáticos. De hecho, esto es un proceso natural de la Tierra. La Tierra siempre está en constante cambio. Hace millones y millones de años la Tierra era mucho más fría o incluso mucho más caliente. Pero a medida que van pasando los años, esta va adecuándose, cambiando, habiendo ciertas variaciones de la temperatura, pero estas variaciones eran muy pequeñas porque se dan a largo plazo. Sin embargo, ha habido un punto de inflexión justo en el siglo XIX y a ustedes les suena el año 1870. Pues sí, amigos, estoy hablando de la segunda revolución industrial, donde se ha pasado de la energía a vapor de agua, se empezó a utilizar energía eléctrica y la energía a base a fósiles. ¿A qué nos referimos? Al carbono, al petróleo, al gas. Esta energía fósil lo que hace es generar cierto tipo de gases, ¿no? Como el dióxido de carbono, causando el calentamiento global. Pero ahora les voy a explicar mejor a qué se debe todo ello. Les explico. El cambio climático es el aumento, el cambio de la temperatura. Sin embargo, este se ha empezado a acelerar debido a la intervención humana, ¿no? Uno de los puntos es la revolución industrial, pero también tenemos otros temas. ¿Pero qué es lo que pasa? Esta temperatura normalmente tenía un promedio, ¿no? La temperatura media global de la Tierra lo que aumentaba era normalmente entre 0,6 grados centígrados o menos 0,6 grados centígrados. Pero a partir del siglo, a finales del siglo XIX, es incrementado a 1,2 grados centígrados. Si bien es algo pequeño, pero no saben el efecto devastador que estamos teniendo. Ya vemos los efectos de las sequías extremas, incendios forestales, entre otros. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Esto está aumentando, esta temperatura media global está aumentando, pero ya hablamos de ¿qué? Del calentamiento global. Pero ahora, ¿qué es el calentamiento global? El calentamiento global es el calentamiento de la Tierra, es decir, los rayos normalmente entran a la Tierra y luego se vuelven a salir, pero algunos rayitos se quedan, pero lo que pasa es que hay una capita alrededor de la Tierra que ya no les deja salir, entonces esta temperatura empieza a sobrecalentar la Tierra, pero ahí hablamos de esa capita. ¿Qué es lo que causa el calentamiento global? Son los gases de efecto invernadero. ¿Pero qué son los gases de efecto invernadero? Como dice su nombre, es el efecto invernadero, que de hecho esto también es un proceso natural de la Tierra, que normalmente la Tierra, si no tuviéramos los gases de efecto invernadero, ese efecto que genera, estaríamos congelados. Pero gracias a esa capita que tenemos en la Tierra, gracias a los gases de efecto invernadero, nos mantenemos calientes. Pero esto es un proceso natural. Sin embargo, debido a la segunda revolución industrial, a la industria, al transporte, a la agricultura, hemos ido generando mayor cantidad de gases de efecto invernadero. No solamente el dióxido de carbono, sino también el óxido nitroso, el metano, ¿no? Que encontramos en distintos sectores. Pero ¿qué es lo que pasa? Estos gases de efecto invernadero hacen que la Tierra se mantenga caliente. Para elevar, o sea, generar muchos más gases de efecto invernadero, estamos sobrecalentando la Tierra. Pero ustedes se preguntan quiénes son los que generan los gases de efecto invernadero. Hemos hablado sobre la revolución industrial, el uso de energías fósiles. Así es, las energías fósiles generan más o menos 3/4 de los gases de efecto invernadero. Y también hablamos del tema de agricultura, deforestación, que aproximadamente generan 1/4 de los gases de efecto invernadero. Por ejemplo, les pongo el ejemplo. Ahí tenemos, por ejemplo, el transporte que se basa en energías fósiles. Los edificios también se basan, por ejemplo, en la calefacción, para que se mantenga el clima. Usamos energía fósil, usamos gas para mantener el ambiente caliente. Los autos utilizan, ¿no? Este tipo de energías fósiles, el gas, la gasolina. Entonces lo que genera es generar gases como el dióxido de carbono. Así también la deforestación. ¿Qué es lo que pasa? Los árboles, como ustedes saben, son los mayores concentradores del dióxido de carbono. Entonces ellos almacenan en los árboles, así también los océanos, ellos almacenan el dióxido de carbono en el fondo del mar, ¿no es cierto? Ahora, cuando nosotros tallamos para agricultura o para alguna actividad, ¿qué es lo que pasa? Estamos matando árboles y estos empiezan a liberar dióxido de carbono. Así también en la agricultura, ¿no es cierto? Vamos generando este tipo al deforestar. Bueno, en resumen, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, mediante el transporte, la industria, la agricultura, la deforestación, vamos generando gases de efecto invernadero. Por ejemplo, con la deforestación generamos dióxido de carbono, con la tala de árboles. Mediante el transporte utilizamos energías fósiles y vamos generando, mediante el uso de gasolina, generamos dióxido de carbono. Mediante la agricultura, ¿qué es lo que utilizamos? Por ejemplo, utilizamos fertilizantes, que es lo que generamos metano. Entonces vamos generando dióxido de carbono, que por cierto, estos gases de efecto invernadero, ¿qué es lo que hacen? Es generar una capita alrededor de la Tierra para que los rayos que entran ya no salgan. Entonces la Tierra se empieza a sobrecalentar, generando el cambio climático. Pero ¿sabías que uno de los mayores emisores de estos gases de efecto invernadero, que en realidad se concentra el 50% de la emisión de gases de efecto invernadero, está relacionado con estos 7 países que son Estados Unidos, China, India, Indonesia, la Unión Europea, Rusia y Brasil? Y la G20 en realidad genera el 70% de gases de efecto invernadero. Así es, amigos, si bien nosotros no somos
somos responsables, los mayores emisores de gases de efecto invernadero son los países desarrollados, son los países del primer mundo y no los que estamos en desarrollo, pero nosotros estamos viviendo las consecuencias. Ahora hablemos de las consecuencias del cambio climático. Una de las consecuencias principales es el aumento de temperatura, que lo que genera son, por ejemplo, las tormentas extremas, ¿no? Debido al aumento de la temperatura genera mayor humedad y esto genera precipitaciones e inundaciones. Ya hablamos del cambio de los patrones de precipitación. También hablamos del incremento de los fenómenos meteorológicos extremos, ¿no es cierto? Hablamos también que esto está enlazado totalmente con los desastres naturales. Hablamos de los deslizamientos. A mayor precipitación también tenemos que esto afecta a los deslizamientos de tierra, movimientos de tierra, ¿no? Desprendimiento de bloques. También vemos la parte de estos eventos como son los incendios forestales, las sequías extremas, el aumento del nivel del mar. Así es, debido al descongelamiento de los glaciares, lo que hace es que se aumente el nivel del mar, afectando una ciudad, afectando a la población, pero también se va calentando, se va aumentando la temperatura del mar. Y algo muy importante es que, como ustedes saben, aparte de los árboles, los océanos son los mayores concentradores, almacenadores del dióxido de carbono, ¿no? Ellos lo almacenan al fondo del mar. Pero ¿qué es lo que ocasiona esto? Genera la acidificación de los océanos. Pero esto que ocasiona afecta a los arrecifes de coral y también a la vida marítima, y ahí hablamos de la extinción de nuestras especies, no solamente marítimas, sino también terrestres. También hablamos de la seguridad alimentaria. Realmente el cambio climático afecta, ¿no?, a la seguridad alimentaria, ya que debido a estos cambios, debido al por ejemplo, las sequías extremas, en este caso de la ciudad de La Paz, normalmente ellos tienen una fecha para sembrar papa. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona? Bueno, ellos esperan la lluvia para que siembren y bueno, la lluvia les va regando, pero debido a estas sequías han decidido no plantar papa y lo postergan para más adelante, pero incluso tienen una incertidumbre de cuándo va a llover, generando escasez de alimentos. No solamente nos referimos a la papa, sino también de otros alimentos. También esto afecta ¿a qué? A la salud, debido a la contaminación. Esto va afectando, ¿no?, a los humanos. Realmente las consecuencias que va generando este cambio climático son varias, que si alguna me he perdido, por favor vayan escribiendo en los comentarios. Pero quiero hablarles de este tema debido a que hemos dado una recopilación respecto a qué es el cambio climático, cuáles son las causas que generan el cambio climático y cuáles son las consecuencias y los efectos. Pero ahora hablemos de la solución. Empecemos a hablar de qué podemos realizar para combatir con este cambio climático. ¿Cuáles son las soluciones que podemos implementar para combatir el cambio climático? Después, minimizar el cambio climático. ¿Y qué es lo que afecta el cambio climático? Es el aumento de la temperatura media global. Como ustedes saben, la temperatura media global antes de la revolución industrial era más o menos 0,6 grados centígrados, pero actualmente estamos con un aumento de temperatura media global de 1,2 grados centígrados. Y para el año 2030, hasta fines de siglo, se estima que esta temperatura media global aumente a 2,4 grados centígrados hasta 4 grados centígrados. ¿Se imaginan el impacto que puede tener el aumento? Si ahorita estamos viviendo ya efectos, sequías extremas, incendios forestales con el aumento de la temperatura media global de 1,2 grados centígrados, pues sí, amigos, tenemos que estar alerta. Y realmente quiero hablar, este tema es muy importante y me gustaría compartir en el siguiente video, así que les invito a que podamos hablar de las soluciones referente al cambio climático, ¿no? Cómo podemos coayudar o en qué acuerdos o marcos globales podemos basarnos. Por ejemplo, ahí les doy una pista: los objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo de desarrollo sostenible número 3, el cual es la acción por el clima. Pero en el siguiente video les voy a ir hablando más de este tema, hablando de las soluciones y cómo podemos nosotros aportar a este desafío, a uno de los problemas que actualmente estamos viviendo y que realmente tenemos que darle mucha importancia. Así que bueno, te invito a que me sigas en mis redes sociales para que más adelante podamos seguir compartiendo este tema, viendo las soluciones referente al cambio climático y cómo podemos aportar desde nosotros, ¿no? Como hemos visto, nosotros somos los causantes, pero también nosotros somos las personas que tenemos que combatir esta crisis climática. Bueno, ya culminando, les agradezco mucho por haber seguido este video y aprender un poco más sobre el cambio climático. Pues amigos, nuevamente les invito a que continuemos siguiendo estos videos, ya que más adelante vamos a hablar sobre las soluciones que nosotros podemos aportar y qué marcos, convenios existen actualmente para poder combatir el cambio climático. Así que te invito a que sigas mi canal Aprendiendo con Adriana y también me puedas seguir en mis redes sociales, que estoy como Adriana Ticoni Pagotines, para que vayamos aprendiendo sobre este tema. Así que te agradezco por seguirme y nos vemos en la próxima. Y recuerden que hoy, 24 de septiembre, es Día Mundial contra el Cambio Climático. Hagamos un cambio, seamos agentes de cambio. Saludos y nos vemos en el próximo video. Hikin sin Kamaya.